En el episodio de hoy nos acompaña el doctor José Yelona. José es cirujano colorectal, trabaja en el Hospital Militar y en la Clínica Santa María. Y además es el jefe programa de la beca de cirugía general de la Universidad de los Andes. Con José vamos a conversar acerca de cáncer colorectal, cómo diagnosticarlo, cuáles son los pasos críticos que hay que seguir en la evaluación de los pacientes, en la etapificación, los conceptos fundamentales de la operación del cáncer de colon y cómo seguir estos pacientes y qué recomendaciones darles para mantenerse saludables. Antes del corte, un podcast donde hablamos de cirugía, educación y temas de salud en general. Yo soy Gonzalo Urrejola, cirujano y académico de la UC. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias por estar acá en este episodio. Oye, pero muchas gracias por la invitación. Me siento honrado, la verdad, un agrado. No, y lo mejor de todo es que trabajas en otra universidad, en otro hospital, entonces estamos ampliándonos y es súper interesante tener la perspectiva, ¿cierto? De alguien que tiene una práctica completamente externa a la de uno. O sea, son mundos distintos, pero no son tan distintos, porque al final vemos lo mismo, quizás mirado de otro ángulo, no sé, pero yo creo que la mayoría de las cosas van a converger, así que totalmente lo vamos a pasar bien, eso es lo importante. Oye, bueno, lo que nos congrega acá es el cáncer de colon. Hablemos solo de cáncer de colon, decidimos cómo separarlo del cáncer de recto, porque ese es otro mundo, podríamos estar horas conversando eso. Y dentro del cáncer de colon también sabemos que hay un subgrupo que son cánceres hereditarios, que yo creo que también tenemos mucho para hablar, así que ese lo podríamos dejar para otro episodio y concentrarnos en el cáncer de colon clásico, normal, que le llaman esporádico. Entonces, primero te quería preguntar, ese nombre esporádico, ¿qué te parece y a qué se refieren eso? O sea, no sé, la verdad, es como todos lo estudiamos quizás. Cuando tú ves los libros, está el cáncer hereditario, el familiar, pero al fin de cuentas son lo que ve el clínico es lo mismo. Entonces, que sea o sea, ver la parte genética después, quizás eso le queda un poco al especialista, pero la verdad es que el fenotipo finalmente es la misma presentación, el mismo tratamiento, algunos bemoles en la familia, en los estudios genéticos, pero al final es lo mismo. En el pronóstico quizás puede cambiar, pero al finalmente es lo mismo, yo creo. Claro, la manera de presentarse, los síntomas con los que llegan. Entonces, es importante tenerlo claro. Y bueno, centrémonos entonces en el esporádico, que es el no genético, no hereditario. Hay harto revuelo con el cáncer de colon actualmente, en el mundo y en este país también. El Día Mundial del Colon, ¿cierto? El mes del colon, las campañas preventivas. Y eso es por la frecuencia que tiene esto. Es uno de los cánceres más frecuentes, ¿verdad? Hoy en día es de los más frecuentes y mucho en países occidentales, y nosotros tenemos costumbres occidentales, estamos influenciados por el mundo occidental, comemos poca fibra, tenemos hábitos sedentarios y esos son factores de riesgo para el cáncer de colon, y eso se demuestra en que es de los cánceres que ha ido aumentando las tasas constantemente en nuestro país y en los países desarrollados. Y no tenemos mucha expectativa de que empiece a bajar por control de los factores de riesgo, digamos, porque así como se ve que va la población con los hábitos que tiene, con las tasas de sobrepeso, probablemente siga aumentando la frecuencia. Yo creo que sí, y mejoran también la capacidad diagnóstica, la capacidad de detección precoz, pero a fin de cuentas, los últimos 10, 20 años las tasas no han bajado y se han aplicado cuantos métodos de detección precoz y todo eso, y las tasas siguen subiendo. Entonces vamos a tener cáncer de colon para rato y vamos a tener hartos pacientes que tratar, así que tenemos que saber del tema, y la gente que se está formando tiene que saber del tema. Exacto, y las tasas, como a muy grosso modo, nosotros sabemos que se mueren más o menos la mitad, ¿verdad? La mitad, 40%, 60%, dependiendo. Exacto, y así como para tirarse un número muy, muy promedio, podríamos estimar que tenemos una tasa de mortalidad de cuánto, de 13 a 15 por 100.000. 100.000, claro. Y la incidencia es el doble de eso. Es el doble, ¿verdad? Como para tener algún parámetro de referencia. Entonces, una enfermedad súper frecuente, de hecho, el cáncer digestivo más frecuente. Más frecuente, sí.
Sí. Ya sobrepasamos al cáncer gástrico. Al gástrico, sí, interesante eso. Sí. Ya. Quizás no en todas las regiones del país. Yo me imagino que en algunas zonas rurales, qué sé yo, la séptima región, todavía puede que sea un poco más frecuente el cáncer gástrico. Puede ser, pero y hay regiones que son particularmente, tienen mucho cáncer de colon. Vas a Magallanes y tiene una tasa, no sé si, no la he revisado en el último tiempo, pero fácil 1,5 veces el promedio general. Es bien interesante que también depende mucho del tipo de población que habita en esa región. Así que es un fenómeno que no entendemos mucho todavía. Claro, claro, que la mezcla de cosas entre factores genéticos y factores ambientales, ¿verdad? Así es. Entonces, oye, ¿y cómo ves tú la presentación en la consulta? Esto, ¿qué es lo más frecuente que te llega a ti en tu práctica diaria? Yo te diría que eh, tenemos un buen porcentaje que llega en la urgencia, un 30% de ser fácil, 25, 30%. Y el resto, la verdad es que la mayoría, te diría que 50% asintomáticos, que se hicieron una colonoscopía, le hicieron screening, entonces uno de los mensajes para llevarse a la casa es que no hay que esperar síntomas y la detección precoz y los métodos de screening, por muy básicos que sean, uno dice, ya, pero test de sangre oculta, qué poco efectivo, no sé, no es tan poco efectivo. Si vas a hacer algo, lo que sea, mejor hazlo, porque la mayoría de los cánceres de colon se demoran en dar síntomas. Y cuando ya tenemos síntomas, que la baja de peso, la anemia, el dolor abdominal, que no cede con un antiespasmódico, no sé, Ujú. generalmente ya son lesiones bastante avanzadas. Y nosotros podríamos decir que hay síntomas diferenciados dependiendo del sitio donde se presenta, ¿cierto? Me imagino que no es lo mismo tener un cáncer de colon derecho en cuanto a los síntomas que tener un cáncer de colon sigmoide en la sintomatología. Claro, lo clásico que se estudia, ¿no es cierto?, es que como el colon derecho es más complaciente, más grande, da pocos síntomas obstructivos, pero da muchos síntomas consuntivos, ¿no es cierto? Baja de peso, anemia. La anemia es un clásico en el cáncer de colon derecho, o sea, Ujú. es bien frecuente. Cáncer de colon izquierdo, sigmoide, más delgado, ¿no es cierto? Predominan los síntomas obstructivos, dolor abdominal, distensión, cambio en las heces, a veces sangrado. Como que esa es la diferencia, pero Y el transverso debe andar el como entre medio. transverso, tierra de nadie. eh, entonces, pero la verdad, lo que yo les digo generalmente a los internos, a los becados, que tienen que centrar, sobre todo a los estudiantes de medicina, a los internos, que tienen que centrarse en un buen diagnóstico, no esperen ningún síntoma. Tenemos que saber que en Chile una anemia es sinónimo de estudio endoscópico. Eso, de todas maneras, no se trata con fierro la anemia, sino que se estudia el porqué, ¿no es cierto? Y así, entonces, hacer cualquier tipo de screening es mejor que no hacer nada. Exacto. Entonces, interesante eso que te llegue a ti un porcentaje importante de pacientes asintomáticos. Yo creo que no es la realidad de todo el país, sobre todo en los hospitales públicos, pero es muy importante, creo yo, y tener la visión de alguien que está en un centro privado donde sí está funcionando el tamizaje. Claro, hay en los centros en el centro que trabajo, hay un programa muy básico de detección precoz, que es una entrevista de 12 preguntas o 10 preguntas de red flags. Cualquiera de esas red flags, colonoscopía. Si no, test de sangre oculta y según el test de sangre oculta, una consulta con nosotros y ver si va o no va a colonoscopía. Es súper burdo, es súper básico, pero ha funcionado bastante. Hemos encontrado algunos casos. Es interesante eso porque es como una categorización del riesgo, si tú lo quieres, porque Exactamente, no son pacientes asintomáticos, sino que ustedes están buscando dirigidamente algunas banderas rojas. exactamente. ¿Y qué es lo que uno buscaría? Porque normalmente uno escucha ahí la anemia, ya lo mencionaste la baja de peso. ¿Qué otras cosas tenemos como banderas rojas? Mira, dolor abdominal con algunas cosas que tú dices, aquí huele raro. Dolor más constante, dolor que no se pasa con la evacuación intestinal, el típico dolor cólico que vas al baño y se te pasa, o el dolor abdominal de inicio no en la edad de que debuta el colon irritable, o sea, se debuta a los 50 años, eso no es un colon irritable, aunque tenga Claro. síntomas, se hinche, esté nervioso y todo, pero eso no. Entonces, dolor más constante, dolor nocturno, baja de peso, sensación de debilidad, te fijas, hay cosas ahí.
El sangrado, por supuesto, por mucho que la mayoría de las veces sea por enfermedad proctológica, por enfermedad hemorroidal, algunos de esos, muchos, pueden tener una lesión tumoral, digamos. Entonces, los red flags son importantes y hay que ser mal pensados. Entonces, y sobre todo en pacientes que están en edad de tener tamizaje, ¿verdad? Exactamente. Cuando empieza a aumentar la incidencia de cáncer colorectal. Exactamente, sí. Y eso ha bajado un poco las guías, han bajado un poquito los años, estamos un poco más conscientes y hoy día algunas guías dicen 45 años. Sí, pues en Estados Unidos bajaron a 45 años. Y tuvimos un episodio de hemorroides y una de las cosas que sacamos limpio fue cualquier sangrado, por mucho que parezca hemorroidal, si es en un paciente que tiene más de 45 o 50 años, conviene estudiarlo, ¿verdad? De Salvo todas que maneras. tenga un estudio reciente. Y tú le puedes ver el hemorroide sangrando ahí mismo, igual le haces la colonoscopia. Igual ese- Porque varias veces nos ha pasado que tienen la enfermedad hemorroidal, pero fue la razón para detectar un tumor que quizás no estaba dando el sangrado, no estaba dando los síntomas y con eso salvaste al paciente. Sí. Y oye, y centrándonos en el diagnóstico mismo, tenemos la colonoscopía y el diagnóstico definitivo es con la biopsia, me imagino. Claro, claro. O sea, la colonoscopía toma la muestra, ¿cierto? Esperamos la biopsia, notificamos el GES, hacemos el estudio de tapificación. Yo creo que para la gente que se está formando, que es el foco un poco de este podcast, es piensen un poco en diagnosticar bien y derivar dignamente, porque un interno o un médico general no va a operar un colon, pero sí tiene que saber un poco qué es lo que piensa el cirujano, el oncólogo para el futuro y qué cosas te va a pedir, digamos. Entonces, la idea es derivarlo con el estudio de tapificación al menos pedido, avanzando un poco para que también el paciente no pierda tiempo, porque el paciente se va a poner nervioso, le van a decir cáncer y se le cae el mundo, entonces lo tiene esperando un mes. Claro, A mí no me gustaría, por lo menos como paciente. y además que es algo que cumple una función muy específica y nos cambia el tratamiento. Y Exactamente. nos cambia el pronóstico. Y es importante para el paciente, para arreglar su vida y para entender qué es lo que va a pasar con él, el saber un poco la etapificación, ¿verdad? Porque se correlacionan las etapas con la probabilidad de curarse la enfermedad. Absolutamente. tratamiento. Tú sabes que los tumores que están solo en el colon se curan la mayoría, o todos casi. Solo en el colon te refiere a que no están los ganglios. Que no están los ganglios. Después viene la etapa que tiene los ganglios, pero no tiene metástasis a distancia. Estos también se curan la mayoría y requieren algún tratamiento complementario. Y incluso algunos con metástasis a distancia se pueden curar. Entonces, es súper importante tener la información para también decirle al paciente más o menos a qué se va a exponer y cuáles van a ser su pronóstico y su tratamiento. Entonces, para concretar un poco, nosotros tenemos algún tipo de sospecha o hacemos tamizaje, hacemos un diagnóstico con la colonoscopia de que hay un tumor. La biopsia nos dice que se trata de un cáncer colorectal o de un adenocarcinoma colorectal, para ser más preciso, o crónico. Y luego le hacemos el estudio de tapificación. Y esto es con escáner. Escáner, todas las guías dicen escáner. De repente algunos se entusiasman y piden PET-CT y cosas así, pero la verdad es que si uno revisa las guías, escáner de tórax, abdomen y pelvis con contraste es suficiente. Exacto. Estudio general del paciente para ver su nutrición, todo eso, y un antígeno carcinoembrionario para tener un basal y un nivel seguimiento. basal. Sí, no como diagnóstico, sino que te sirve para ver el seguimiento y tiene un factor pronóstico cuando es muy alto, digamos. Pero Claro, entonces nos sirve un poquitito como eso, pero sobre todo para establecer la base del seguimiento. Y con ese escáner lo clasificamos en lo que tú nos acabas de decir, ¿verdad? Si el tumor solamente hay evidencia que esté en el colon, si en el colon más ganglio, o si en el colon más ganglio y si tenga metástasis en alguna parte o no, ¿verdad? Claro. Las etapas. Hígado, pulmón es lo que más nos interesa ver a nosotros. Los 95% de los cánceres metastizan hacia allá. Hacia allá. Y eso va a guiar un poco el tratamiento, porque ya nos vamos a centrar un poco en la cirugía, pero hay un subtipo de esos un subgrupo que no se opera, ¿verdad? Que son los que se presentan con metástasis a distancia, hay un tumor que está más o menos tranquilo, que uno partiría deteniendo la enfermedad con Con quimioterapia quimioterapia, ¿cierto? biológicos, etcétera, claro. y después operando si es que es necesario. Exactamente. Sí, ha cambiado ese paradigma antes. ¿Hace cuánto? Hace 15 años tú diagnosticabas un tumor con metástasis y era primero operabas el primario porque se iba a obstruir, entonces tenías que resolver el primario y después hacías todo el tratamiento
complementario, la quimio, lo que fuera. Y después se vio que la verdad es que un 60% de esos pacientes nunca hicieron un síntoma y nunca evolucionaron con una obstrucción y cambió un poco el paradigma. Esta idea de la enfermedad a distancia ya, si operas el puro colon, te sigue quedando enfermedad, entonces tratemos toda la enfermedad y nos dimos vuelta bastante en el paradigma, digamos. Eso antes era distinto. Sí, y además que yo creo que es re importante tener claro que cuando se operan los pacientes de cáncer de colon hay un porcentaje no menor que se complica. Y eso muchas veces va a quemar la ventana de oportunidad de la Absolutamente. quimioterapia, ¿verdad? Sí, encontramos un par de estudios que efectivamente muestran que el pronóstico, si el paciente se complica, se compromete, digamos. Entonces, la ventana de tiempo a la quimioterapia o al tratamiento que sea después es importante. Entonces, la cirugía ahí, si se complica, puede también darnos un problema. Claro, y en ese sentido suena súper razonable si ya tengo confirmación de que hay enfermedad a distancia, partir deteniendo la enfermedad y exponiendo la quimioterapia y después, como decías tú, solucionar el primario que tiende a no seguir avanzando, tiende a Exactamente. detenerse exactamente igual que el resto de la enfermedad. Exactamente, se achican las metástasis y muchas veces el primario se achica, a veces hemos tenido un par de casos que desaparece Desaparece. y ahí tienes otro problema, que le operas después. ¿Qué le opera? Bueno, y pasando a ese tema de qué le opera, ¿cuáles dirías tú, como para un becado en formación, un becado chico, que son los principios fundamentales de la cirugía del cáncer de colon? Claro, en cáncer siempre se presenta el concepto de la resección oncológicamente correcta o la resección oncológica que implica llevarse el segmento de colon con su tumor y los ganglios que drenan ese segmento de colon. Entonces, si lo llevamos a la anatomía del colon, que los ganglios van por donde van las arterias, tú tienes que llevarte el segmento de colon con su arteria nutricia en su base. Entonces, y eso manteniendo unos márgenes que generalmente se cumplen porque en el colon tú sabes que en el fondo, que sean 5 o 10 centímetros el margen, tú lo vas a lograr, digamos, con el segmento que estás resecando porque te está llevando las arterias y el segmento, hay un tema más de irrigación que oncológico que te va a dar la cirugía que vas a hacer. Pero así cumples los principios oncológicos. Entonces, en raya para la suma, resección del segmento de colon con su tumor, sus márgenes y sus ganglios. Eso implica el segmento con su arteria nutricia hasta su base. Exacto. Entonces, la cirugía en cierta medida se convierte en una cirugía de las arterias. Porque uno, Exactamente. más que mirar el colon, uno va mirando el mesenterio y quiere llegar a la arteria y uno determina qué arteria cortar. Exactamente. Y para hacer un recordatorio nomás, un colon derecho es la arteria La iliocólica, que es la rama de la mesentérica superior, es nuestra arteria que tenemos que llevarnos. Más en la base, menos en la base, ahí hay discusión, pero no es tema de este podcast, digamos, pero tú te llevas la arteria iliocólica. Generalmente cuando hay cólica derecha, que es inconstante, también te la lleva. Y cortas la rama derecha de la cólica media. Sería como una derecha estándar, digamos. una hemicolectomía derecha estándar, Claro. ¿verdad? Sí. Y a diferencia de eso, la hemicolectomía izquierda, uno cortaría la arteria mesentérica inferior. Inferior, exactamente. Inferior, Uno la saca, la corta, la liga saliendo de la aorta. Antes de la cólica izquierda se dice que es el lugar y no importa mucho qué tan en la base, pero sí llevándose antes del pedículo de la cólica izquierda. Yo creo que ese concepto es fundamental, que a diferencia del cáncer de recto, aquí uno tiene que llevarse la cólica izquierda. Exactamente, ¿Verdad? sí. Si es colon izquierdo. Sí. ¿Verdad? Entonces, porque el cortar bajo eso garantiza que le estamos llevando las arcadas sigmoideas, la cólica izquierda y de esa manera el drenaje linfático. Está completo, Eso. claro, sí. Claro, porque en el recto tú podrías dejar la cólica izquierda, Claro, pero en la izquierda. estamos hablando de colon. Y el transverso, Tierra de nadie. ¿cómo lo enfrentas tú? Es La entre- resección oncológica del transverso. Mira, tú sabes, yo me formé con ustedes y era muy fan de la derecha extendida, de irse con toda la cólica media y todo eso, pero
Entonces, un recordatorio para nuestros internos, Eso. una derecha extendida es que yo a la hemicolectomía derecha le agrego el transverso. Le agregas el transverso, te llevas la cólica media en la base, En la base, la cólica o en la rama izquierda, depende de ahí cómo esté tu disección, pero lo ideal es en la base. Entonces, claro, te llevas derecho y transverso. Y yo era bien fan de eso y empecé a darme cuenta que en la literatura un cáncer de ángulo esplénico tiene un drenaje linfático por la cólica izquierda, entonces estás dejando la mitad del drenaje linfático puesto. Entonces, también ahí como que me cambió un poco el paradigma, estamos más haciendo resecciones segmentarias. Segmentaria. Yo, Sí. yo creo que es una muy buena alternativa a la resección segmentaria. Yo Sí. particularmente hago solo resecciones segmentarias. Sí, yo también Cualquier me cosa, cambié el a eso. transverso distal Sí, en adelante. sí, segmentaria con la cólica izquierda, rama izquierda de la cólica media o la media en su base, incluso preservando la vena mesentérica inferior, para proteger un poco el drenaje venoso de esa... El drenaje venoso. Sí, Exacto, exacto. Entonces hay una bonita cirugía con el desafío técnico de seccionar la cólica izquierda en su base manteniendo las arcadas sigmoides. exactamente, sí. ¿Verdad? Y es muy entretenida, quirúrgicamente es muy, Sí. muy entretenida, sí. Sí. Bien, entonces ahí ya sistematizamos el tipo de resecciones. Y el tratamiento sistémico. ¿Cómo lo enfrenta un cirujano? ¿O qué idea tiene un cirujano de cuándo necesita el paciente tratamiento sistémico o no? Yo creo que eso es lo que tiene que saber un cirujano. ¿Cuándo? El qué, el cómo, el Ujú. detalle, yo creo que es rol del oncólogo. Quizás hay que tener algunas nociones de los timing de estos tratamientos acortados en algunos casos específicos. Yo creo que es bueno eh, conocer un poco algo de los detalles, pero no los detalles. Y en ese sentido, más o menos somos bien simplistas los cirujanos. Etapa 1, nadie. Etapa 2, muy pocos algunos. Etapa 3, todo. Etapa 4, cambia el tratamiento. Es otro tipo de quimio. Sí, pero eso, siendo muy simplista, es eso. Etapa 1, nadie. Etapa 2, algunos. Etapa 3, todo. Etapa 4, cambia el... Y eso, algunos de etapa 2 son los que histológicamente uno dice, este paciente puede ser que haya tenido alguna célula que esté circulando en este momento, que se le haya pasado a los ganglios. Claro, hay algunos factores ahí que el patólogo te dice, permeaciones vasculares, linfáticas, el budding tumoral que está o estuvo tan de moda, eh, las mitosis, el grado de diferenciación. Ujú. Si es T4, el T4, si tú miras las curvas de sobrevida, son casi igual a la etapa 3. Entonces, Claro. el compromiso de la serosa es casi ya un factor de riesgo de quimioterapia de por sí. El debut también, si debutó de urgencia, perforado, obviamente que ahí hay un riesgo de que hayan expoliado células. Entonces, yo te diría que para mí por lo menos las principales indicaciones de quimioterapia en etapa 2 es T4, debut de urgencia estilo perforación, más que obstrucción, pero esas dos. Y después ya uno se pone fino en los criterios oncológicos, sopesando con la edad del paciente, con la esperanza de vida que tiene el paciente, todas esas cosas. Exacto, porque el beneficio que va a obtener un paciente de una quimioterapia adyuvante en etapa 2 es menor que el beneficio que la va a obtener en etapa 3. Absolutamente. Salvo que sea nuestro etapa 2 súper malo y una etapa 3 muy inicial. Pero en Exactamente. términos globales, sí. Entonces, está arriesgando lo mismo por un potencial beneficio que es menor. Por eso es que esa Exactamente. conversación que dices tú es súper importante. Es importante conversarlo con el oncólogo, con lo que quiere el paciente, porque el paciente, no sé, pues ustedes saben que las quimios de colon muchas veces producen neuropatía, que hay pacientes que trabajan con las manos, entonces tú sabes que es importante que el paciente esté bien informado, que tú lo aconsejes bien y que él tome su mejor decisión. Y como para capitular, entonces, la quimioterapia en etapa 2 es cuando yo tengo una alta sospecha de que puedan haberse exfoliado células, como tú nos dijiste, o que puedan algunas estar circulando por el sistema Exactamente, linfovascular. claro. ¿Verdad? Entonces yo digo, los ganglios están negativos, pero podemos tener algún grado de sospecha que igual puede haber células adentro. Entonces vamos con una quimioterapia para hacernos cargo de esas potenciales células. Exactamente. En etapa sí. 3 tenemos la confirmación que las células ya Exactamente. salieron del tumor, ¿verdad? Exactamente. Entonces es un poco simplista el pensar que sacando el tumor voy a solucionar todo y que ni una célula se le escapó a los ganglios. Por Exactamente. lo tanto le doy quimioterapia. Y como tú dijiste en etapa 4, otro tema, porque son quimioterapias paliativas
no en el sentido de cuidados paliativos, sino que asumiendo que hay enfermedad sistémica y algún grupo de eso yo lo puedo convertir hacia una enfermedad Curación. Lo resecable. puedo pero- rescatar, claro. Pero los trato de rescatar primero deteniendo la enfermedad, como habíamos conversado inicialmente. Exactamente. La Sí. detengo, veo si es operable o no, y si no es operable, lo trato de mantener cierto bajo control con las quimios. Exactamente. Es el concepto de paliativo que a veces se confunde con los cuidados paliativos. que no tienen nada Exactamente. que ver. Claro, hay que darle la mejor calidad de vida en el progreso de su enfermedad. Claro. Exactamente, sí. Oye, tú mencionaste eso de interesantes las presentaciones de urgencia. En tu experiencia, ¿cuáles son las principales presentaciones de urgencia que tiene el cáncer colorectal? Básicamente dos, ¿no es cierto? Lo sabemos, esto es tema de todos los seminarios quirúrgicos y es la obstrucción y la perforación. Ajá. Eh, eh, no sé, yo te diría que vemos más obstruidos que tapados, me da la impresión, no tengo el número, ¿Qué pero... perforado? O sea, perdón, que perforado. Será 3-1, 4-1, se ve harta obstrucción intestinal baja. Y es un desafío porque hace 10 años, mismo cuento, o 15 años, tumor obstruido era cirugía y nada más. Y ahora hay varias alternativas. O sea, tienes la prótesis, tienes otras maneras de resolverlo. Quizás no es tema de... Ujú. Pero igual es importante que un médico de urgencia, que no sea cirujano, te recibe un cáncer de colon obstruido y claro, no va a ser él quien lo va a resolver, pero sí tiene que pensar, mira, de repente este paciente que ya es metastásico, por ejemplo, le pongo una prótesis y empieza su quimio más rápido. Hay varias, como que se nos han dado vuelta todos los conceptos que aprendimos en pregrado y ahora hay harta alternativa, entonces... Exacto, yo creo que es re importante ese punto, que si el paciente es metastásico y está obstruido, tenemos esa nueva cartita bajo la manga, que es la Exactamente. prótesis, ¿verdad? Exactamente. Porque va a lograr que el paciente reciba alguna quimio. Exactamente. Y más rápido que con la cirugía. Generalmente, cuando tú operas a un paciente obstruido, en general, el postoperatorio es un poco más largo. Si no se complica, igual se cumplen los tiempos, pero igual el postoperatorio y hay algún efecto inmunológico de la cirugía que puede hacer que está bien estudiado eso, que los tumores tomen más agresividad en un postoperatorio por algunos efectos inmunológicos. Entonces, yo, Y los pacientes que sí terminan operándose, ¿qué les recomiendas tú a tus becados? eh, Porque aquí está la clásica discusión de, ¿le hago una operación de Hartmann? ¿Le hago una colostomía al paciente con obstrucción? ¿O le hago una anastomosis? ¿Cómo lo enfocas tú? Y es una Esa una inquisición. discusión que no vamos a tener respuesta. Eso es lo más entretenido de esto, o no sé si entretenido, pero interesante, es que cada paciente es distinto, pero si tú miras la evidencia, más o menos todos coinciden en que hay que operarlos y anastomosarlos. Pero tú ves en la práctica que ese colon obstruido proximal no está preparado, está dilatado como un guatero, lo decimos nosotros en forma coloquial. Entonces tampoco te sientes tan cómodo de hacer una anastomosis en todos los pacientes. Entonces, eh, eh, para nosotros que ya igual nos dedicamos a este tema es complejo. Yo te diría que todavía seguimos haciendo más resección y colostomía, un Hartmann. Ujú. Yo te diría que sí. Sobre todo si el paciente llega con condiciones no muy buenas. Exactamente. La mayoría, tú sabes que la obstrucción intestinal baja es de lento, o sea, llegan los pacientes con 4 o 5 días de distensión, dolor, muchos no están vomitando y ya llegan muy deshidratados, en muy mal estado general. Entonces, ese no es el paciente ideal para anastomosar. Entonces, yo te diría que en obstrucción estamos haciendo más Hartmann todavía, pese a que la evidencia... apoya la anastomosis primaria. Lo tenemos en mente eso, cuando ves las condiciones muy buenas, pero te diría que casi siempre estamos haciendo Hartmann. Sí. Y para perforaciones algo... Perforaciones somos más somos más permisivos en general porque tú resecas el segmento perforado y tienes un colon de mejor calidad proximal. Y ese paciente, no sé por qué, a veces no llega tan mal. Entonces, ahí te diría que hacemos más anastomosis primaria. Sí. Colostomía así en ASA, o colostomía sin resecar el tumor, te diría que
casi nunca, porque eso es un sesgo nuestro de que somos subespecialistas y que en general podemos sacar la mayoría de los tumores, salvo que tengan una infiltración hacia la pared, al retroperitoneo, pero en general tenemos la posibilidad de resecarlo en el acto quirúrgico. De acuerdo. Sí. Entonces, pero es re importante ese concepto, porque de repente si esto lo enfrenta a un cirujano general que es un tumor que tiene compromiso de otros órganos y está obstruido, está perforado, una alternativa efectivamente es una colostomía río arriba del tumor. Exactamente, ¿verdad? y eso es no es sinónimo de que eres mal cirujano, hay que sacarse ese concepto de la cabeza, porque le está mejorando el pronóstico al paciente, porque te evitas una complicación, se lo manda al subespecialista desobstruido, y lo sacas de la urgencia y después se verá si se le hace quimio, si se opera con a otro especialista o alguien que se dedique a exenteraciones, como tú, digamos. Entonces, es una arma. Nosotros lo usamos menos porque estamos sesgados, pero tú le dices a la gente en formación, tienen que saber dominar un Hartmann y hacer una buena colostomía, porque son las maneras de salir de las urgencias de colon. Exacto, es un indicador de muy buen criterio el hacer una colostomía, ¿cierto? Y derivarlo versus el derivar un paciente operado con márgenes positivos o con resección incompleta, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso le compromete, o sea, si tú sacas un tumor muy avanzado y lo sacas con margen positivo, eso es un desastre, ¿no? Es malo para el paciente. Sí. Sí. Oye, y después que operamos al paciente, lo seguimos, ¿verdad? El seguimiento, sí. El seguimiento. ¿Cómo enfrentas tú el seguimiento como un concepto general? ¿Cómo le dirías a nuestros becados de cirugía que enfrenten el seguimiento, que lo estructuren, lo sistematicen? Mira, para hacerlo muy simple, porque hay mucha información al respecto, pero para hacerlo muy simple, los 2 primeros años yo creo que hay que enfocarlo un poquito más riguroso, porque tú sabes que la mayoría de los que vuelven o los que reciban son en esa etapa, no todos, pero gran parte. Y también depende mucho la etapa, porque tenemos literatura de que hay que seguirlo con escáner, con colonoscopía, pero todo eso en tumores más avanzados, etapa 3, 2, entonces opera un tumor etapa 1 y no hay ni una evidencia muy clara de cómo seguirlo. Entonces, los etapa 1 en general uno se relaja, porque las guías, escáner cada 6 meses, colonoscopía al año, eso es como lo que dicen todas las guías, ¿no es cierto? Y según la colonoscopía, bueno, distinto del tema si era un tumor estenosante que no viste el colon proximal, hay matices, pero básicamente escáner cada 6 meses y colonoscopía al año. Eso es lo que la gran mayoría de los pacientes. Y de ahí, después del segundo año, escáner anual y la colonoscopía según los hallazgos, porque si encuentras pólipos o encuentras otras lesiones, tienes que irla acortando el tiempo. Los etapa 1, que son pocos, la verdad es que parto al tiro con un escáner anual y la colonoscopía al año y después según eso, porque la verdad es que no hay muchas guías de cómo seguirlo. Exacto. Sí. De hecho, las guías norteamericanas ni siquiera incluyen a la etapa 1 dentro de los pacientes que hay que seguir. Exactamente. Entonces, si es una etapa 1, un paciente mayor, sabe que no venga más, está listo. Porque si es un paciente de 85 años, que la esperanza de vida son 2-3 años, ¿qué se va a estar haciendo colonoscopía el pobre? Entonces, donde cumple el rol fundamental el seguimiento es etapa 2-3. 2-3 y 3 te diría que es el más... Ese paciente hay que seguirlo porque ICEA, se nos había olvidado el antígeno carcinoma embrionario. Cuesta cumplirlo, que los pacientes lo cumplan cada 3 meses como es la recomendación. Pero ¿cuántas veces te ha tocado un paciente asintomático que empezó de a poquito a elevar el CEA y eso después se traduce en una recidiva? Exacto. Es bien interesante eso. Yo, como para sistematizarlo, lo que yo le digo a nuestros becados es que si el paciente recibió quimio o tenía indicación de recibir quimio, que inmediatamente ¿cierto? Nos achique el abanico aquí en etapa 2 de alto riesgo, etapa 3, el paciente necesita un CA cada 3 meses y una imagen vez por medio. Exactamente. Un escáner vez por medio. Sí, así lo hacemos y eso... Eso, los 2 primeros años y después cada 6 meses, pero se mantiene el mismo concepto, cada 6 meses el CA y vez por medio una imagen. Una imagen, sí. Exactamente. Si ya detectaste algo, ahí empiezas a buscar con PET-CT, resonancia, según lo que estés sospechando. Digamos. Lo que estés sospechando. Sí. Y en la etapa 4, propiamente no es un seguimiento, porque son pacientes que están en tratamiento activo. Que nunca se han curado, claro. Y los escáneres cumplen una función de ir viendo la respuesta. ¿Verdad? Ya se convirtió, lo puedo operar, o cómo va la enfermedad, está progresando, no, lo cambia, entonces tienen otra finalidad las imágenes. Y generalmente queda mucho en manos del oncólogo. Nosotros nos quedamos atentos por si hace algún síntoma del tumor primario, porque se presenta al comité,
el oncólogo le da las quimioterapias y nosotros quedamos ahí un poco en segunda línea. Pero también hay que tenerlo en cuenta porque esos pacientes pueden hacer síntomas. Y el seguimiento en los cánceres de colon, digamos, no metastásicos, es 5 años, ¿verdad? 5 años y después ya queda con el screening habitual. No hay que olvidarse porque usted se curó de su cáncer, pasó los 5 años, pero igual tiene que hacerse una colonoscopía en 2 años después de la última o 3 años después de la última porque le saqué un pólipo. ¿Se fija? Entonces, no hay que olvidarse de eso, que quedó un segmento de colon en riesgo de hacer alguna lesión. Y un Entonces, riesgo mayor que la población general. Exactamente, porque alguna cosa tienen esos genes o algún factor ambiental gatilló lo que ella tuvo. Entonces, Yo creo que hay 2 temas súper importantes. Postseguimiento. Uno ese que acabas de mencionar, que el paciente que termina un seguimiento de cáncer colorectal sigue por el carril de prevención y tamizaje, pero de alto riesgo. exactamente. ¿Verdad? Sí, Entonces, esos son pacientes que necesitan una colonoscopía cada 5 años. absolutamente. E idealmente modificar los estilos de vida. Y el otro tema importante es que legalmente están curados. Yo creo que es un tema que yo he visto que los pacientes no lo manejan y nosotros como médicos pecamos que no se los decimos. Hay una ley que se llama Ley del Olvido Oncológico. Exactamente. ¿verdad? Yo me enteré de esa ley por un amigo que tuvo un cáncer gástrico y que me dijo, pasé los 5 años y ahora legalmente estoy curado y eso implica que no puede aparecer como preexistencia en el ISAPRE. Exacto. Y yo me quedé plop y me puse a revisar la ley y me di cuenta del tema y no tenía idea. Esto hasta hace 2 años. Salió publicada a principios del 2024. Yo a todos los pacientes es algo que les hago hincapié en esto. Oiga, usted Exactamente. está legalmente curado. Ningún asegurador, ¿cierto? Puede negarle. Ningún ISAPRE le puede pedir el antecedente y el paciente tampoco está obligado a entregarlo. Exactamente. Siempre que hayan transcurrido 5 años desde el término del tratamiento radical, ¿verdad? Y sin Exactamente. signos sin De recaída. recidiva, claro. Sin Sí. recaída. Creo que es un Eso es una mensaje- muy buena ley para para proteger al paciente, digamos, porque sí. Y otra cosa otro mensaje que nosotros debiésemos dar son la modificación de los factores de riesgo ambientales, ¿verdad? Tabaco, comida procesada, obesidad, cosas sedentarias que son relativamente, cuestan, pero relativamente fáciles de modificar. La etnia y todas esas cosas no son modificables, pero esas cosas de estilo de vida yo creo que se pueden modificar y ahí tenemos gente que se dedica un poco a medicina preventiva que nos pueden ayudar bastante. Entonces, tener claro que el tabaco, el alcohol, el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo de carne roja, Carne y comida- roja, procesada. carnes procesadas sí, por sobre todo, sí. ¿cierto? Que dan cuenta de un porcentaje no menor de las recidivas o nuevas apariciones de cánceres. Así Entonces es. es algo para mantener súper en mente y decirle a los pacientes sí o sí. ¿Y te ha pasado que viene un paciente y te dice, ¿por qué me vino esto? Y tú dices, o no tienes una respuesta, porque te dicen, Sí. ¿pero por qué me pasó esto a mí? Y tú te quedas, oye, mira, no es una cosa. Claro, yo soy fumador y soy sedentario y como mucha carne, pero ¿cuánta gente es fumador, sedentario y no va a ser un cáncer de colon? O sea, es suma de factores. Y la medicina no es tan simple como para decir porque comiste carne te va a dar cáncer. Tiene que estar el factor genético, tiene que estar hasta la mala suerte, que La una mala célula mutó y empezó. Entonces, Tú sabes que yo le digo eso a los pacientes. Lo mismo, yo le digo, mire, el bloque grande del riesgo es la edad. Esto es exactamente. por la edad. O sea, si el paciente tiene 70 años, tú le dices, lo más importante en su caso es la edad. Eso es lo que era el riesgo. Porque si uno le hace una encuesta a los cabros de 20 años, ¿cuántos tienen cáncer de colon? Ni uno tiene cáncer de colon. A los 80 años, mucha gente tiene cáncer de colon. Y después de ese bloque grandote, hay otro bloque no menor, que es la mala suerte. Y después un bloque chiquitito, que son los factores de riesgo ambientales que uno puede modificar, ¿verdad? Y ahí Exactamente. es donde metemos la dieta, el cigarro, el alcohol, el sedentarismo y el peso, ¿verdad? Sí. Pero esto es por mala suerte y por la edad. Básicamente, es el Exactamente, bloque sí. grande. Exceptuando los genéticos, que no son tema actual, ¿verdad? Pero Exactamente, pero claro, eso. es la edad. La mayoría, uno se olvida. Y No también tú le dices al paciente y también uno a veces no sabe muy bien cómo decirle, mire, esto es porque usted tiene la edad y los pacientes se pueden sentir
no sé, atacado, todo. Claro. Entonces, uno le dice, bueno, kilometraje, uno como que le pone... Pero sí, pero los tranquiliza. Es Sí, muy importante que uno está tranquilo si esto, cuando sabe por qué le pasó, ¿verdad? Y en el fondo, no es el valor numérico, es que nosotros sabemos que con la edad se van acumulando mutaciones y vamos perdiendo la capacidad de reparar nuestro exactamente. DNA, se van acortando los telómeros, y todos son factores que hacen que el cuerpo no pesquisa a tiempo las mutaciones, porque las mutaciones, en la mala suerte de la que hablamos, en el fondo, son las mutaciones que ocurren aleatorias, Exactamente. ¿cierto? La Sí, edad ayuda a que al cuerpo se le pasen estas mutaciones aleatorias, ¿cierto? claro, Sin matar esas células exactamente. y puedan proliferar. Entonces, está la mezcla ahí de la suerte con la edad. Sí, y también le alivia un poco al paciente el sentimiento de culpa, porque viene el paciente y dice, bueno, entonces es mi culpa porque, no sé, soy sedentario y todo eso, pero el rol que tiene eso, si bien es importante, no siempre es lo más importante y hay que tratar de quitarle un poco ese peso al paciente, porque ya es un gran peso diagnosticarle un cáncer y echarle la culpa que es sedentario y obeso y que fuma y no le va a hacer muy bien a su psicología. Entonces también tenemos que preocuparnos del bienestar mental del paciente. Exacto, súper importante, ¿cierto? Mantener ahí esa máxima de no culpar al paciente por estar enfermo. Exactamente. Súper Sí. bueno. Oye, Pepe, ¿y hay algunos errores típicos que tú veas en el tratamiento o en la pesquisa de cáncer colorectal que nos quieras compartir? Mira, anemia, fierro. Ese, y es un error constante y en todos los lados que hemos trabajado y en todos los lados que anemia, fierro. Ese es muy frecuente. Después, dolor abdominal, como te decía, de debut más tardío, colon irritable, ¿no es cierto? Ujú. Es típico. Sangrado hemorroide. Diría que esos son los tres principales Los tres errores. principales Sí, errores. O sea, sí, tratar una anemia sin al fondo de la causa, exactamente, atribuirle un dolor abdominal de inicio tardío a un colon irritable exactamente. y atribuir todo sangrado hemorroides en pacientes que no están en edad de tener solo hemorroides. Incluso pacientes que están que son más jóvenes y que, oye, estoy sangrando, pero además me duele la guata o además me ha cambiado el hábito intestinal. En el mismo, tú probablemente en el capítulo de hemorroides lo viste, pero hay red flags también en la patología Ujú. proctológica. Entonces también hay que tenerlo presente. Entonces, ponen el ojo a las tres cosas, ¿cierto? A las anemias, a los dolores abdominales y a los sangrados digestivos. Sí, sí. Roberto. Oye, ha estado súper bueno. Un último mensaje como para nuestros médicos en formación o para médicos generales. Sí, yo venía cuando tú me dijiste esto es para médicos en formación, yo me centré mucho o tenía cómo dejarle un mensaje que sea útil para alguien en formación y es lo que te dije antes, un muy, muy, muy buen acucioso diagnóstico y una derivación digna. Entonces, estos errores que conversamos, los pacientes asintomáticos que llegan por otra cosa o quieren venir a hacer medicina preventiva, bueno, hagan screening, el que sea. Oye, test de hemorragia oculta, eh, por muy poco glamoroso que sea, oye, tiene resultados y en Europa ha mejorado la mortalidad por cáncer. Entonces, esté en el sistema público, bueno, o no tengo colonoscopía, bueno, haz test de hemorragia oculta, haz algo. ¿Ya? Si está en el sistema privado y tienes más recursos, bueno, o los pasa acá el paciente, puedes darte el lujo de hacerlo con colonoscopía, pero entonces yo creo que ese es el principal mensaje. Hagan un excelente diagnóstico, una buena derivación. Después, cuando ya estén en etapas de formación de subespecialidad o de especialidad, se van a enfocar más en la resolución de esto, pero yo creo que ahí es importantísimo. Súper importante. Entonces, un buen diagnóstico, buena derivación y Sí. con un alto nivel de sospechante. Exactamente, sí, hay que ser mal pensado porque es el cáncer digestivo más frecuente Súper. y si la medicina primaria no lo está detectando y no lo está pensando, vamos a tener puro etapa 3 y no etapa 1, que son los que es todo el glamour, que se operan y se van felices y curados de su enfermedad sin ningún tratamiento extra, que es lo que todos queremos hacer. Exacto. Bueno, muchas gracias por la conversación. Ha estado súper bueno. Hemos hablado de hartos temas, ¿cierto? Sí, Tanto físicos hasta medio filosóficos de cómo exactamente. enfrentar a estos No, pacientes. ha sido entretenidísimo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre un gusto volver a conversar
estos temas y con gente que fue parte de mi formación. Entonces, la verdad es que un agrado y lo que quieran o lo que necesiten, estamos aquí siempre disponibles. Muchas gracias, Pepe. A ti, pues.